días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pues de pie, por favor. Cantémosle al Señor con gozo. Hoy bendita historia de Jesús que de su gloria al Calvario decidió venir para sanarme a mí. Sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me alegré.
Tenemos a un Dios que no duerme, que no descansa. Tenemos a un Dios todopoderoso. Gracias te damos esta mañana, Señor. Te damos gracias y levantamos nuestras manos, Señor. Y te decimos gracias. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque nos has escogido, Señor. Gracias, Señor, porque nos has tomado, Señor. Nos has tomado del muladar, Salvador. Y nos tienes aquí hoy alabándote. Nos tienes hoy exaltando tu santo nombre. Oh, Jehová de los ejércitos.
la fundación del mundo. Tú nos has amado, tú nos amaste, Señor. Desde ahí podemos ver, desde ahí podemos palpar tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Cristo. Pueden sentarse. Todos son bienvenidos esta mañana a la casa del Señor, hermanos. Y un cordial saludo a mi tío Rubén, hermano mayor de mi mamá. Yo quisiera que tocar el tema de una manera breve, el tema de las enfermedades. ¿Qué relación tienen en nuestra vida, hermanos? ¿Qué relación hay en nuestra vida respecto a las enfermedades en el tema de la batalla de la fe? Amén. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de las enfermedades? Ay, hermanos, son una prueba difícil para nosotros. Hermanos, yo quisiera oír a algunos de ustedes qué concepto tienen acerca de las enfermedades. Para que le conozcamos. Muy bien, ¿qué más? ¿Han padecido ustedes enfermedades? Estoy hablando con seres sobrenaturales. Amén. Para que le conozcamos, dice un hermano. Okay. Pero hermanos, no es verdad. Un poquito más de volumen, hermanos, por favor, a la música ambiental. No es verdad, hermanos, que muchos de nosotros, el concepto que tenemos de las enfermedades en nosotros, o quizá cuando vemos enfermos a otros hermanos, creemos que son las retribuciones del Señor, porque ese hermano en algo le falló al Señor. ¿No es verdad? ¿No es verdad que a veces no entendemos la aflicción que viene a través de la enfermedad a alguna vida? Pero nosotros debemos saber que no siempre la enfermedad es consecuencia o retribución divina hacia una vida que está sufriendo una enfermedad, hermanos. No siempre es una retribución a que ese hermano tal vez llevó una caminata fría o una caminata tibia. Ay, hermano, a veces no se los decimos, pero nosotros lo pensamos. ¿Qué estará pagando este hermano? ¿Qué deberá esta hermana? ¿Qué elotes? ¿Cuántos elotes se habrá comido? Así pensamos, hermanos. Pero hubieron en la Biblia hombres que padecieron enfermedades por su fidelidad al Señor, por ser fieles, como lo vemos en la vida de Job. Job de repente comenzó a sufrir pérdida económica, pérdida familiar, y por último, ¿saben qué? Su cuerpo fue tocado, hermanos,
por la enfermedad. Y nosotros muchas veces hacemos con otros hermanos lo que los amigos de Job vinieron a hacer con él. A pensar, Job, ¿dónde fallaste? Dice que los amigos de Job, cuando lo vieron, no podían reconocerlo. ¿Se imaginan ustedes cuál era, hasta dónde llegó el sufrimiento de Job? Job fue desfigurado por la enfermedad, hermanos. Dice que cuando ellos vinieron, si ustedes leen completo el capítulo 1 de Job, dice que a un principio ellos no se atrevían a decir palabra. Lo veían y pensaban, pobrecito. Ellos sí se lamentaban, ellos pensaban, ¿cómo era Job antes? ¿Qué hacienda la que tenía Job? Pero ellos no podían entender el misterio del sufrimiento en la vida de Job. Así como nosotros muchas veces no podemos entender el misterio del sufrimiento por una enfermedad en la vida de algún hermano. Pero entonces, hermanos, yo quiero que veamos qué es la enfermedad en esta batalla de la fe. Acompáñenme a Job. Job, capítulo 1, verso 6. Yo quiero leerlo en otra versión. Dice el verso 6. ¿Ya están ahí? Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. ¿Quién? Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Oigan las palabras del Señor. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Del mal. Vivía apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le dice el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Pero en el capítulo 2 vuelven a conversar y vuelve a decir la Escritura: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor otra vez le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y el Señor le vuelve a decir, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor, ¿no hay en la tierra nadie como él?
Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. ¿Qué le responde Satanás? Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Satanás no iba a desaprovechar la conversación. ¿Por qué Satanás no dejó ahí la conversación? El Señor es el que la inicia, hermanos. Job es aquel hombre, yo lo veo así, del cual el Señor puede presumir la fidelidad. Vinieron los ángeles a presentarse delante del Señor. Y también vino Satanás. Porque también él le rinde cuentas al Señor. Y el Señor le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Amaba mucho el Señor a Job, hermanos. Pero ya había alguien que lo había observado juntamente con el Señor, porque sepamos que aparte del Señor hay alguien más que nos observa, y es el enemigo. Y él siempre va contrario a lo que el Señor hace. Amén. Y Satanás no desaprovecha la conversación. Él quiere ver en algún punto de la vida de Job cierta infidelidad. Él quiere que Job llegue a ser infiel al Señor. Por eso les digo, en lugar de dejar la conversación, sí lo he considerado, tú tienes razón. Le dice: ¿cómo no te va a honrar? Mira cómo lo tienes. Ok, le dice el Señor, toca todo lo que él tiene, pero presérvate de tocar su vida. Y Satanás va, logra destruir a su familia, su economía. ¿Y cómo vemos a Job? Fiel, íntegro. Y regresa otra vez con el Señor. Y el Señor está esperándolo. A ver qué se inventa ese enmascarado Satanás. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto su integridad a pesar que le quitaste su buena economía, su hacienda, sus ganados de oveja, sus rebaños de ovejas, sus ganados, sus camellos? Le quitaste su empresa de telas, le quitaste su empresa de transporte, le quitaste su empresa de lácteos, helados, crema, leche, exportaciones de la mejor leche y de la mejor crema
hacia el resto de la tierra. Le quitaste a sus criados, le quitaste a sus hijos. ¿Y cómo se conserva Job? ¿Por qué no me dejaste tocar su vida y su cuerpo? Y el Señor sabe la clase de hombre que es Job. Y le dice, ok. Y Satanás, hermanos, qué ser más horrible, qué ser más feo, hermanos. Y todavía algunos cristianos se atreven a jugar con las cosas de Satanás, porque está incitando, aunque él sabe que él no puede hacer nada si el Señor no lo permite, está incitando a que sea Dios el que toca su cuerpo. Y le dice, extiende tu mano, toca sus huesos y su carne. Y el Señor le dice, ahí está. Yo no voy a hacerlo. Ahí está. Está en tus manos. Y sale de la presencia del Señor contento. Ahora sí voy a lograr que Job blasfeme en nombre del Señor, el nombre del Señor. Y dice que tocó su cuerpo y comienza Job a padecer una sarna espantosa, una enfermedad crónica, una enfermedad crónico-degenerativa. Satanás quería encontrar la oportunidad de tocar el cuerpo de Job con tal de lograr que Job se apartara del camino de la fidelidad. Así, hermanos, como está muy interesado que tú y yo nos apartemos del camino del Señor, del camino de la fidelidad, quizá porque estamos padeciendo una enfermedad. Él quiere tocar nuestro cuerpo y lo más seguro es que no le sea negado el permiso de tocar nuestro cuerpo, porque Él tiene ataques planeados hacia nuestro espíritu, hacia nuestro cuerpo y hacia nuestra alma, hermanos. Que la vida de Job sea ánimo para nosotros. Que la vida de Job sea ánimo para el que padece una enfermedad. Pero Job está siendo tocado por retribución divina, porque él pecó. Él está siendo tentado por Satanás. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios, porque era un hombre fiel, porque era un buen contendiente en la batalla de la fe. Y Satanás quería alejarlo de esa batalla. Animémonos. ¿Padeces alguna enfermedad crónico-degenerativa? Dice la Biblia que Job no dio despropósito alguno. El apóstol Pablo, sabemos que él padecía una enfermedad, ¿no es verdad?
Él padecía una enfermedad en su cuerpo. ¿Qué decían algunos de Pablo? No es una enfermedad en su cuerpo. A lo que él se refiere en la segunda carta a los Corintios. Decían algunos que eran los ataques y persecuciones que los judíos hacían al apóstol Pablo. Otros pensaban que cuando Pablo se refiere a su aguijón, era porque padecía tentaciones de concupiscencia en su cuerpo. Pero ya vemos en las Escrituras que Pablo tenía el don de continencia. Es más, él les dice que los que tienen el don de continencia se preserven así. Él tenía el don de continencia, por lo tanto él no podía padecer tentaciones de concupiscencias. Y si las padecía, él podía vencerlas. Tenía el don para vencerlas. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Verso 7. ¿Ya están allí? Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Se me ha dado un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí está describiendo qué ataques recibía el apóstol Pablo. Él no estaba padeciendo por ser un hombre pecaminoso. Él estaba padeciendo porque él era uno de los contendientes que está recomendándonos, que está animándonos a que permanezcamos fieles en la batalla de la fe. Sean los ataques contra nuestro espíritu, sean los ataques contra nuestra alma o sean los ataques contra nuestro cuerpo. Por eso está sufriendo, porque Satanás sabe la clase de hombre que es el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál era la enfermedad del apóstol? Vamos a Gálatas. Capítulo 4. El verso 13 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos.
Y el capítulo 6, de allí mismo, de Gálatas, en el verso 11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, ¿cuál era posiblemente la enfermedad del apóstol? ¿Qué encaja en esto? ¿Qué encaja en la enfermedad de Pablo? Según se cree, las cartas que el apóstol Pablo escribía, él mismo las leía así. Sus mensajes, ¿cómo han de haber sido? Ah, hermanos, ese mensaje de haber sido, pero mire, como aquellos predicadores que se pasean por el púlpito y van, caminan entre las filas. No estoy en contra de eso. Así ha de haber sido el apóstol. Quizá no, hermanos. La unción del Señor estaba sobre su vida, aunque él estuviera leyendo sus cartas. Hijitos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza. La escritura revela claramente que su padecimiento era un ataque satánico crónico contra su cuerpo, hermanos. Era un ataque que lo debilitaba. Lo debilitaba en su mente, lo debilitaba en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Creo que no es casualidad que ayer que yo estaba escribiendo, de repente, hermanos, se me fueron las fuerzas en los brazos. Yo dije, ¿pero qué me está pasando? Por un momentito estaba solo y por un momentito comencé a sentir cierto miedo. Yo dije, tal vez es cuestión mental. Y volteé a ver hacia atrás. Dije, ¿será que hay algún ser que está quitando la fuerza de mis brazos? Pero no podía escribir. Me paré un rato y empecé a relajar mis brazos. Porque el diablo se opone a que nosotros conozcamos sus tácticas. Gracias a Dios solo fue un ratito. Pero Pablo, al igual que Job 2:5. Leamos Job 2:5. Pero extiende ahora tu mano, le dice Satanás al Señor, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Por ser hombres fieles, por andar en el camino de la integridad, Job y Pablo recibieron en su cuerpo, hermanos, ataques de Satanás para abofetearlos, para debilitarlos, y que así abandonaran al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer en esta batalla cuando Satanás esté abofeteándonos?
con alguna enfermedad, ¿cómo permaneceremos en pie? Eran batallas mentales también en el apóstol Pablo. Dice la Escritura que el apóstol, cuando veía en la vida de otros que Satanás los tenía tomados, les ordenaba en el nombre de Jesús que se apartara de ellos. También dice la Escritura que el apóstol Pablo sanaba a enfermos. Quisiéramos tener ese poder. Pero otros ataques que venían a la mente de Pablo posiblemente era: ¿tú sanas enfermos? Ese poder no es de Dios, porque ni siquiera tú puedes ser sanado. Tú le ordenas a Satanás que salga de la vida de algunos y de ti no puedes sacarlo. Y Pablo, porque Pablo era un hombre fiel, hermanos. Él se desanimaba porque él quería estar bien, estar ferviente en esa batalla. El apóstol sanaba enfermos, pero sucedía que en su misma vida él no podía ser sano. ¿Qué ataques? ¿Qué pensamientos de Satanás? ¿Y qué hizo el apóstol? Muy contrario a lo que hoy hacen muchos cristianos. No lo recibo. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Satanás no me ganará esta batalla en el nombre de Jesús, aleluya. Está toda la gente. Tú no tienes la unción, por eso estás padeciendo tales enfermedades. Es que, bien dice un hermano, ese hablado como que hasta los hace sentir más espiritual. Yo lo rechazo. Y el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Cuando él mismo fue atacado por Satanás, cuando él mismo consideraba que su enfermedad era un problema, él creía que esa enfermedad era un obstáculo en el trabajo apostólico, pero el Señor no lo veía así. ¿Qué hizo el apóstol como buen soldado del Señor Jesucristo? Veamos el verso 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Será que fueron 3 oraciones simples? Señor, por favor, quita esto de mí. Yo creo que el apóstol ayunaba para que ese ataque fuera quitado de su cuerpo.
porque 3 veces en su vida. Yo todos los días podría orar: Señor, ayúdame por favor en esta enfermedad, y ya. Pero para que hayan sido 3 veces significativas en la vida de Pablo, quizá él ayunó por varios días en 3 ocasiones, quizá estuvo en oración por eso muchas veces, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, hermanos, él entró en un consejo de guerra con su general celestial. Él fue insistente. ¿Y qué le responde al apóstol Pablo, el general celestial? ¿Qué le responde? Y me ha dicho el Señor: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, tú no sabes lo grandioso que es tener mi poder residiendo en tu cuerpo. El general celestial no lo aleja de la batalla. Él no le dice: retirada. Él no le dice: aborte. El Señor le responde: tú estás entrenado para eso, Pablo. Cuentas con algo especial en tu vida. Es mi gracia, Pablo. Es mi gracia la que te está fortaleciendo. Oh, hermanos, aquí encontramos un arma santa para pelear la batalla de la fe. Cuando Satanás se abalance en un ataque frontal contra nuestro cuerpo, podemos contar con la gracia, hermanos. Es más importante recibir la gracia divina en ocasiones o siempre antes que una sanidad total. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo abro unas nuevas fuentes de gracia poderosa y divina para ti, para todo aquel que lucha, hermanos, esta batalla de la fe. Puede consolarse, puede animarse al ver la vida de Job y al ver la vida de Pablo. Y al ver que en la vida del apóstol Pablo está disponible la gracia poderosa también para nuestras debilidades. Cuando el Señor abre las fuentes de gracia sobre la vida del apóstol Pablo, era como estarle diciendo: Pablo, a mí me interesa sobre tu vida la gracia más que tu vista. Me interesa más que tú estés bajo la soberana gracia de Dios, a que recibas sanidad completa en tu cuerpo.
también. Eso nos enseña a nosotros, hermanos. Y a todo creyente que lee la Biblia, le enseña que sobre la vida de un siervo de Dios es más importante la gracia del Señor que su apariencia física. Amén. Para que no nos dejemos llevar por la apariencia. ¿Cómo nos hemos imaginado nosotros al apóstol Pablo? ¿Cómo se lo ha imaginado usted? A ver, algún hermano sincero que antes de leer la Biblia, ¿cómo se lo imaginaba? Antes de leer la Biblia se imaginaba grande, poderoso. ¿Alguien más? Es que el nombre Pablo, Saulo, por terminar con la O, no se imagina, tal vez no un hombre tan grande, pero robusto, de pelo negro, una barba negra y espesa, como lo son muchos judíos, tal vez de estatura de 1,80. Y si les dijera, hermanos, esta mañana está con nosotros el siervo de Jesucristo, el gran apóstol Pablo. Si así se presentara hoy en los estadios, ¿qué haría la iglesia de hoy? Se levantaría y algunos y con banderas, te amamos, Pablo, y qué avivamiento. Pero ¿y qué tal si nos dijeran, está en medio nuestro aquel hombre que hizo viajes por Asia, aquel hombre que fue a Galacia, que fue a Corinto? ¿Usted cómo se imagina? Y de repente ve a un hombre encorvado, calvo, delgadito, y que encima de eso todavía pasa a leer su mensaje así, porque no puede ver bien. ¿Qué diría la iglesia de hoy? Ese es el apóstol. Sí, hermanos, algo así era el apóstol. Creo que muchos se levantarían de su silla y se irían. Hermanos, padecer en nuestro cuerpo una enfermedad crónica no necesariamente significa que estamos recibiendo una retribución de parte del Señor, sino todo lo contrario. Significa que tú estás caminando en fidelidad al Señor, que estás siendo fiel, que estás siendo temeroso, como lo era Job. ¿Cuál entonces va a ser nuestra estrategia cuando veamos que Satanás se abalanza contra nuestro cuerpo? Cuando veamos que Satanás ha tocado nuestro cuerpo, no nuestra vida, sino nuestro cuerpo, para debilitarnos.
¿Separarnos de la batalla? ¿Alejarnos de la batalla? Tenemos que hacer lo que hizo el apóstol. Doblar rodillas, cerrar la puerta, entrar en consejo de guerra con nuestro general celestial, para así recibir quizá la respuesta del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades físicas, corporales, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aunque el apóstol sabía la clase de hombre que él había sido. En el verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un mensajero, un emisario de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Para qué nos ha dado el Señor las enfermedades? ¿Para qué permite el Señor que padezcamos una enfermedad? Para que no digamos: ven cómo se pelea la batalla. Ahí bajos, para mantenernos humildes, para que si en caso el Señor desea usarnos en sanidad, nosotros no andemos. ¿Dónde hay enfermos? Queremos orar por ellos, para que la gente tal vez piense, y para que nosotros mismos pensemos: tú tienes poder para sanar enfermos y tú mismo no puedes ser sano. Solo viendo al cielo y decirle: Señor, tú eres el que me usa a pesar de mi enfermedad, a pesar de la debilidad de mi cuerpo. Qué gran enseñanza para nosotros, hermanos. Qué ánimo el que puede darnos la vida de Job y la vida del apóstol Pablo. No pensemos, cuando veamos que alguien está sufriendo, que es por retribución divina, como vinieron aquellos fariseos al Señor y le dijeron, cuando él iba pasando donde había un ciego de nacimiento, ¿y qué le dijeron? Rápido. ¿Por qué? Porque es una teología que muchas veces se recibe la retribución del Señor por medio de una enfermedad. Pero no solo eso. Y ellos rápido piensan:
Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor, ¿qué les respondió? Ni este pecó, ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Para qué Dios te ha dado las enfermedades? Para que tú y yo testifiquemos a otros, a pesar que tenemos debilidades, podemos experimentar que las fuentes de la gracia del Señor se abren sobre nosotros. Amén. Y que podamos decir como el apóstol: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Pongámonos en pie. Desconocemos, hermanos, por completo, o casi en su mayoría desconocemos las estrategias del Señor para ganar batallas. Hermano, si Satanás a mí me está atacando, yo lo echo fuera. Y yo digo, no lo recibo, y yo lo rechazo. No, esa no es la solución para todo. Hermano, yo estoy acostumbrado, yo tengo experiencia para guerrear contra el diablo. ¿Cuál fue la estrategia del Señor en la vida de Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué hizo el enemigo cuando vio que Pablo comenzó a gloriarse en las debilidades? No puedo más. Ya no era un arma que funcionaba el ataque contra el cuerpo de Pablo. Tal vez ya no era un arma que funcionaba. Gloriémonos en el Señor. Gloriémonos, porque está disponible la gracia del Señor para nosotros en medio de nuestras enfermedades. Amén. Si hay hermanos enfermos en la congregación, dígale: Señor, yo quiero recibir tu gracia. Yo quiero recibir tu fuerza. Quiero experimentar en medio de esa debilidad el poder de Cristo. Tal vez hay personas padeciendo artritis, diabetes, fibromialgia, cáncer. Yo no sé, hermanos, qué pensamientos pueden venir en la vida de una persona que a veces siente que está al borde de la muerte. No le demos despropósito, descrédito al Señor como lo hizo Job. Él no dio descrédito a Dios. Su pobre esposa, porque también ella estaba sufriendo,
le dice: maldice al Señor, ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le responde: mujer, con amor, como una mujer insensata, como una mujer fatua has hablado. ¿Recibiremos solo el bien de parte de Dios y no el mal? Aparente mal, porque de parte del Señor no podemos recibir nada malo. Aparente mal, porque a la postre Job fue restaurado, hermanos. Con lo mismo, el doble. Si se le murieron 10 hijos, después tuvo 20. Si perdió 3,000 ovejas, después tuvo 6,000. Si su piel fue tocada, quizá fue rejuvenecido. Quizá hasta le han de haber dicho: ¿y usted qué tomó? Ya no tiene cáncer en la piel. El Señor me restauró. Cantemos: ven Espíritu Santo, te necesito. Ven, oh Espíritu del fuego. Ven con tu fuerza y poder. Ven con tu gracia, te ruego. Ven como sabio a los niños, como nueva vista a los ciegos. Ven como fuerza a los débiles. Tómame enteramente, oh Dios. Ven Espíritu Santo, te necesito. Ven, oh Espíritu de fuego. Ven con tu fuerza y poder. Ven con tu gracia, te ruego. Ven como sabio a los niños. Nueva vista a los ciegos. Ven como fuerza a los débiles. Tómame enteramente, oh Dios. Job también sabía que era un hombre temeroso de Dios. Y cuando sus amigos en su ignorancia vinieron para acusarlo, ellos no eran malos amigos. Ellos también temían al Señor. Pero llegaron para acusarlo ignorando cuál era el misterio del sufrimiento en la vida de Job. Y las palabras muchas veces
hacen algo en nuestro corazón y en nuestra mente. También recibió esos ataques, también él se desanimó quizás. Y dice el libro de Job que también Job entró en consejo con el Señor. Señor, ¿en qué he pecado? ¿Cuáles son mis pecados? ¿Cuál es mi injusticia? Creo que el Señor hubiera querido responderle: Job, si supieras que por ser fiel estás como estás. Job, si supieras que porque te amo estoy presumiéndote. Job, esto solo es temporal, porque serás restaurado al doble. Que, oh hermanos, ignoramos cuáles son las estrategias de nuestro general celestial. Señor, le dice Job, ¿cuáles han sido mis iniquidades? El Señor hubiera querido responderle: Job, ninguna. Job, solo es un proceso para darte el doble. Pablo, solo es un proceso para que al final de tu vida tú puedas decir: he peleado la buena batalla. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Sé vivir en abundancia, como también sé vivir en escasez. Tal vez hubiera dicho: sé vivir sano y sé vivir enfermo, pero siempre fiel al Señor. Qué precioso es el Señor. Ven, Espíritu Santo, te necesito. Ven, oh Espíritu de fuego. Ven con tu fuerza y poder. Ven con tu gracia, te ruego. Ven como sabio a los niños, como nueva vista a los ciegos. Ven como fuerza a los débiles. Tómame enteramente, oh Dios. Amén, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes fuentes disponibles de gracia para nosotros. Oh, ayúdanos a ser fieles como Job. Ayúdanos a ser fieles como el apóstol Pablo, Señor. Gracias, oh general celestial, porque tú no nos abandonas. Gracias, oh Cristo. ¿Quién podrá ser fuerte? ¿Quién podrá ser fuerte por su propia fuerza?
Gracias, Señor, por tu misericordia. Pueden sentarse. Que el Señor les bendiga.